Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Y a Venevisión. Bueno, hasta ahora vamos a arrancar con lo necesario. En el plano internacional para Venezuela hoy en día tiene mucha importancia esta situación de alta tensión con el gobierno de Guyana por el territorio del Esequibo. Desde el Parlamento Latinoamericano, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se ha podido adelantar? Sobre todo entendiendo que es un lugar para parlamentar donde se logran grandes acuerdos, incluso haciendo que ideologías distintas logren coincidir en algunas aprobaciones. Sí, ahí nosotros eso, como tú lo acabas de expresar muy, digamos, claramente, ahí nosotros hemos llegado a acuerdos en la mayoría de las situaciones. Yo diría 65, 70% de las cosas que hemos decidido se han decidido unitariamente, o sea, mayoritariamente, por unanimidad. Acabamos de aprobar un acuerdo en apoyo a las diligencias y a las acciones del gobierno con relación al Esequibo, por unanimidad también la semana pasada. Allí hay una tendencia a que los problemas concretos que tienen que ver con el país, inclusive las leyes que se han hecho en el Parlamento Latinoamericano, donde Venezuela, por lo menos en la Comisión de Ambiente, donde están Elisa Osorio y otros activistas, otros diputados, ahí se han hecho, creo que 14 leyes y ha generado un consenso bien importante, ¿no? Ahora, en el aspecto, como tú lo acabas también de decir, con relación a lo que podemos hacer en esa disputa, en esa zona en reclamación, en este momento, por ejemplo, hay una reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano en Panamá, donde asisten los presidentes de cada capítulo, de cada país. Entonces, allí estamos llevando una propuesta de acuerdo en cuanto a ratificar el derecho internacional, el respeto a la paz y etcétera, y un conjunto de iniciativas de visitas a países con los diputados de esos respectivos países para informar sobre la situación, porque el problema de Esequibo se intensifica en estos meses, pues, pero lo concreto, lo real, lo histórico, no es conocido. Ahorita es que se está conociendo esa situación. En la variedad de esta situación, en los distintos episodios importantes que han devenido en las últimas semanas, como usted lo indica, ¿qué interpretación hace de las recientes declaraciones que acaba de dar la canciller Delcy Rodríguez cuando hace alusión al apoyo de Venezuela a países insulares? Pareciera que el contexto geopolítico de la región, la manera en que nos relacionemos todos, puede tener un peso determinante en esto, ¿no? Sí, y ese es un legado importante, Eduardo, del presidente Chávez en cuanto a esa política internacional, al respeto del derecho internacional, a la diplomacia de paz que con el presidente Nicolás Maduro y con Delcy también se ha intensificado. Tiene unas consecuencias importantes porque uno observa la posición del gobierno de Guyana, lamentablemente, digamos, siempre acaba de declarar que Venezuela quiere todo lo que ve, la Cancillería guyanesa. Entonces, declaraciones de esas características, gacetas oficiales del gobierno guyanés ratificando límites que no son límites de ellos, visitas al Departamento de Estado, y un conjunto de acciones de parte del gobierno y declaraciones del gobierno de Guyana que no permiten de verdad buscar el momento para sentarse, para conversar, porque en una relación, Eduardo, donde Venezuela, por ejemplo, ha apoyado a Guyana que esté en Mercosur, ha apoyado a Guyana para que esté en Petrocaribe, ha apoyado a Guyana para que esté en esos foros internacionales del continente, como lo ha apoyado a todo el Caribe en ese aspecto. Y las consecuencias, el antes y después de Petrocaribe en esa zona del Caricón, en esas islas caribeñas. Hay que ver lo que ha pasado con la calidad de vida, la infraestructura, el nivel de desarrollo agrícola, digamos, en términos generales a la calidad de vida de esas poblaciones. Hay que ver el balance que hace Petrocaribe para nosotros evaluar las incidencias que ha tenido. Porque yo te doy la energía a ti, pero tú tienes que hacer un fondo social para resolver problemas de la gente.
Y ahí está educación, está salud, está infraestructura, está, digamos, todo un conjunto de derechos sociales que se han potenciado con la incidencia de Venezuela, de Venezuela no, pues de esa estructura de Petrocaribe en el Caribe latinoamericano. Diputado, ¿cómo se dirime esto? Haga un ejercicio de explicación con el país que nos ve a esta hora y a futuro, para que la gente, además en un ambiente preelectoral, asuma la profundidad, la incumbencia de este tema para todos los venezolanos, más allá de las diferencias ideológicas. Porque pareciera que hay otro factor importante aquí, que es la ExxonMobil o las compañías que estén explorando o explotando recursos en esas aguas y también en tierra firme. Sí. ¿Cómo dirimir esto? Porque ya el presidente se reunió con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU en Nueva York, queda el compromiso de parte de esa institución de enviar comisiones para procurar la designación de un buen oficiante. Sí. ¿Por dónde debe ir esto? Bueno, mira, debería ir en el marco del respeto del derecho internacional, porque el acuerdo firmado en 1966, el Acuerdo de Ginebra, en ese marco los dos países estuvieron de acuerdo en que ese era el marco jurídico internacional donde debía resolverse y donde debíamos actuar en función de ver cómo llegábamos a un acuerdo en esa situación. El gobierno de Guyana lo desconoce, quiere ir a la Corte Internacional de la Haya u otra instancia jurídica a nivel internacional, y resulta que ya hay un camino andado. O sea, esos son 160, casi 170 años en esa dinámica de reclamación. Y hay un trecho importante. Ha habido buenos oficiantes, ha habido funcionamiento de esas comisiones de trabajo. Y resulta que, bueno, en este momento, con los gobiernos anteriores ha habido también una excelente relación y un trabajo que no tuvo en esa diplomacia de micrófonos, pero se venía desarrollando una iniciativa para ver cómo se solucionaban esos problemas. Pero en este momento yo pienso que lo que ha hecho el gobierno venezolano es ratificar que ese problema hay que resolverlo en el marco del derecho internacional. Ahora, supongamos que Guyana dice que no. Entonces, ¿qué hace el gobierno venezolano? Lo que ha venido haciendo, porque yo creo que, como tú lo acabas de nombrar, el aspecto energético de hidrocarburos tiene un peso importante en ese nivel de confrontación. Y Eduardo, y no hay que verlo aislado de lo que es el proceso de agresión al país, de una campaña internacional intensa, profunda, donde aquí no se respetan los derechos humanos, donde no hay democracia, donde no hay autonomía de las instituciones, donde la dirigencia nuestra está vinculada al narcotráfico, como eso que dijeron del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que era el jefe del cartel de los soles, ¿no? Y nadie replicó esa información aquí a nivel del país porque es una situación tan incrédula que no se cree. En este caso particular, ¿cómo evaluó usted las declaraciones del Departamento de Estado? En este caso concreto, hasta ahora, ¿cuál es la posición que usted lee allí? Mira, ahí hay dos cosas. Uno observa, por ejemplo, el presidente de Guyana fue a reunirse con el Departamento de Estado. Se reunió con el Departamento de Estado. Pero entonces uno observa una declaración en términos bien importantes para el proceso que se está viviendo en esa situación de reclamación, que es que el Departamento de Estado llama a resolver el problema en el marco del derecho internacional, ¿no? Pero no hay que olvidar una cosa, la ExxonMobil es una empresa que tiene la responsabilidad de garantizar el suministro energético a esa maquinaria imperial, ¿no? No debemos dejar de perder el papel de la Exxon. Esa es una transnacional a nivel mundial para garantizar el suministro energético de esa maquinaria imperial. Y entonces los intereses energéticos tienen ahí una incidencia importante, porque nosotros sacamos de aquí a la Exxon por los problemas que se presentaron en el proceso de renacionalización de la faja, ¿no? Nos demandó en el CIADI por una cantidad inmensa y nosotros ganamos porque hubo un precio razonable a toda la maquinaria que ella tenía allí. Pero no hay que olvidar nunca que hay un factor que perturba, hay un factor que está presente allí, que es esa área
de hidrocarburos, que por cierto, Eduardo, sacar petróleo ahí cuesta $80 por la profundidad, ¿no? No se sabe si las cantidades que están allí, según, garantizan que vale la pena. Ellos dicen que en 5 años van a comenzar ese proceso. Entonces, el hecho de que esa transnacional, que es una conocedora del derecho internacional, porque no se puede decir que es una empresita de Estados Unidos que está allá trabajando y no sale afuera, no, su práctica en el área energética es transnacional. Entonces, ella sabe que está en una zona en reclamación y sabe que el Acuerdo de Ginebra indica que tú, Guyana, tienes que autorizarme a mí por escrito, y tú, Venezuela, tienes que autorizarme a mí por escrito a que yo pueda realizar cualquier actividad económica en esa área. Oye, se me ocurre que además de la acción unilateral dirigida hacia Guyana, el Estado venezolano puede ir paralelamente, directamente en el plano privado contra una empresa como ExxonMobil. O sea, si, por ejemplo, eso es como si fuera el patio de tu casa y yo quisiera meterme ahí. Claro que puede actuar, y lo ha hecho. Venezuela ha reiterado, por eso es que en un momento determinado del debate... Pero en este caso concreto. Es que lo ha hecho, le ha exigido a la Exxon que se salga de allí. Ahí, en el marco del derecho internacional, nosotros tenemos cualquier acción jurídica contra la ExxonMobil porque está en una zona en reclamación, que está en las instancias internacionales de la Organización de Naciones Unidas, que tiene un acuerdo establecido, y ahora con lo que acaba de lograr el presidente Nicolás Maduro, que ratifica la intención que tenemos de cómo resolver ese problema, se va a proponer el buen oficiante. El buen oficiante tiene que aceptarlo Guyana y tiene que aceptarlo Venezuela. Tiene que nombrar los responsables de Venezuela y los responsables de Guyana que van a asistir a esas reuniones. Yo observo, por ejemplo, que si Guyana sigue en la intención de no ceder allí, en la intención de no sentarse, va a quedar en un aislamiento general. Por ejemplo, los resultados de la cumbre de Mercosur, de que va a tratar el caso en la Unión de Naciones del Sur, y no va a ir, al parecer ya se coló la información de que él no va a ir a esa reunión. Si viene Ban Ki-moon a la cuestión del buen oficiante y no asiste, o sea, ahí va a haber un aislamiento general lamentable, porque nosotros tenemos una relación histórica con Guyana de solidaridad, de ayuda mutua, energía, y nos suministran yo no sé cuántas toneladas de arroz para acá. O sea, hay un intercambio bien importante allí. Diputado, gracias por esta visita. Bueno, vale, Eduardo, estamos a la orden, cualquier cosa. Gracias, hasta pronto. Ha sido Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano.